Nosotros empezamos a ver en la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a traer respuestas a nuestras vidas. Y algo de lo que el hombre, el ser humano, constantemente se preocupa, se pregunta y entra quizás a veces en afán, es respecto a cuál es el propósito de Dios para su vida. Algunos permanecen constantemente buscando ese propósito. Algunos se afanan y otros simplemente no le dan la importancia que debiesen darle, porque creo yo que es un tema que se ha tergiversado excesivamente respecto a lo que Dios verdaderamente nos quiere hablar y enseñar a nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver en la palabra de Dios, hay un propósito que Dios tiene para el hombre, pero ese propósito que Dios tiene es para todos. Lo que quiero trasladarte es que si tú estás tratando de buscar el propósito de Dios, pretendiendo encontrar cuál es el llamado de Dios para tu vida, estás equivocado. No es eso lo que debes buscar. En primer lugar, porque cuando el Señor hace un llamado, la responsabilidad que Dios pone en tus manos es muy fuerte. Y yo creo, y estoy seguro de ello, que a lo que Dios nos empieza a llevar y a lo que Dios nos empieza a que nosotros entendamos, es que tenemos que basar nuestra vida en lo que la palabra de Dios dice que la debemos basar. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted está en una posición ministerial y usted lo que trata, o sea, ya Dios le dio a usted el llamado, ya Dios le dijo a usted, su corazón tiene que estar preparado para cosas como la que me pasó a mí hace un rato, que dije, tal hermana debe ser tal hermana, y que te ignoren. Y tú debes ser capaz de seguir a pesar de esas actitudes, y debes ser capaz de confrontar y afrontar delante de Dios muchas cosas. Pero eso no lo vas a poder hacer si tu corazón aún está excesivamente débil. Eso no vas a poder hacerlo si tú no logras entender lo que Dios te quiere dar a entender. O sea, necesitas un grado de madurez alto. Y creo yo que es parte de lo que tienes que entender. Me dicen ahí en Facebook que se oye muy poco, tal vez sí tratan de subirle volumen porque creo que el volumen está bien aquí de este lado. Ahora, comprendamos una cosa. Hay 3 convicciones vitales que nosotros debemos tener siempre presentes. Y voy a partir de ahí hacia arriba. Porque, a decir verdad, a lo que el Señor nos llama a nosotros es a que nosotros seamos escriturales, totalmente escriturales. Entonces, hay 3 cosas que deben basar tu vida si tú vas a empezar a entender qué es el propósito de Dios para ti. Número 1, la autoridad de la palabra de Dios. Número 2, la verdad de la palabra de Dios. Y número 3, la relevancia de la palabra de Dios. Entonces, tenés que entender que la palabra de Dios es tu autoridad, que la palabra de Dios es la verdad absoluta y que la palabra de Dios es relevante para tus necesidades humanas. 3 principios. Cuando nosotros tenemos esas 3 convicciones, es decir, cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios dice, y parte de lo que la palabra de Dios dice es el diseño que Dios preparó para nosotros. Cuando usted lee Romanos 8:29, y ese va a ser mi texto base esta tarde, dice la Biblia, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29.
Ahora, cuando yo veo lo que la Biblia dice y cuando yo estoy percatado de que esas tres bases de la palabra de Dios son importantes, su autoridad, su verdad y su relevancia, mi vida va a estar basada en esos tres principios para que entonces yo pueda entender lo que la palabra de Dios me empieza a enseñar y a instruir a mí, y entonces yo voy a entender cuál es el propósito del hombre. Si tú te preguntas cuál es tu propósito, tú lo que tenés que hacer es irte a Romanos capítulo 8, verso 29, en donde la Biblia dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, el propósito de Dios para tu vida no es a cuánto les vas a predicar, no es eso. El propósito de Dios para tu vida no es cuál es el ministerio que Dios te va a dar, tampoco es ese. El propósito de Dios para tu vida se basa en que nosotros tenemos que hacernos como Cristo. Entonces, el primer punto, oiga lo que acaba de poner ahí Jonasito, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Entonces, el propósito de Dios, pero oye esto, no es hacerte Dios con D minúscula, como algunos dicen, ¿verdad? Es que sí, los hijos de Dios, diositos. No, no es así. Él te eligió para que en medio de tu caminar tú logres tener las características de Dios. Por eso, si se recuerda lo que estudiamos en Romanos esta semana, debemos tener la capacidad de amar como Dios ama. Entonces, el propósito de Dios desde el comienzo del mundo ha sido que nosotros nos hagamos como Él. O sea, Él nos predestinó para ser conformados de acuerdo a la imagen de su Hijo. Cuando yo hablo de ministerio, a lo que me refiero es, por ejemplo, pastor, evangelista, profeta. Muchos buscan, es que yo lo que quiero ser es pastor. Hermano, no sabe lo que usted está pidiendo. Otros, no, yo quiero ser profeta. Tampoco sabe por qué a los profetas los matan. Por eso hay que tener cuidado de aquello que Dios está diciendo que nosotros tengamos cuidado. Entonces, cuando el Señor crea al hombre en Génesis 1:26, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, desde el principio, el deseo del corazón de Dios es darnos las cualidades de carácter que tiene Dios. Porque por eso dice Efesios capítulo 4, que nosotros debemos crecer a la medida plena del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. O sea, si tú pensabas, hoy sí, el pastor me va a decir que me va a mandar como... No, yo no. Yo lo que te quiero decir esta tarde es que el propósito de Dios es que nosotros seamos más como Él, que nosotros lo reflejemos a Él. Ahora, mire qué impresionante es esto, porque si yo le digo todo esto, pero no le doy un texto bíblico que apoye lo que yo le estoy diciendo, entonces le estoy trasladando un pensamiento humano. Por eso, mi amadísimo hermano, no se trata de que yo diga, ay, hermano, es que yo no encuentro en qué servir a Dios. No, en lugar de tratar de encontrar en qué servir a Dios, lo que tenés que buscar es parecerte más a Él. Amar como Él, perdonar como Él, respetar como Él, o sea, muchas cosas.
Por eso cuando usted lee en Éxodo capítulo 34 que Moisés le pide al Señor que le revele su nombre, usted lee ahí que en Éxodo 34 lo que el Señor le muestra a Moisés son las características de Dios. Jehová, Dios grande, Dios fuerte, grande en misericordia, grande en verdad, que perdona la iniquidad, el pecado. Eso es Efesios 4:13. Mire, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Gracias, Juanacito. O sea, ese es nuestro propósito. Ya si nosotros avanzamos y ya el servirle a Dios, esa parte, pero la gente se está equivocando y no está aprovechando este tiempo para rendir a Dios sus áreas de orgullo. Qué tremendo, ¿verdad? Ay, hermano, pero es que peor si Dios a mí me destinó con algo y yo no quiero, no quiero faltarle a lo que Dios destinó que yo haga. Es que no se trata de eso. Te van a evaluar porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que te van a medir. Que van a medir qué estatura has dado. Mire qué impresionante es esto, hermano. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios, capítulo número 3, dice la Biblia así, verso 18. Y a medida que el Espíritu del Señor trabaja dentro de nosotros, nos hacemos más y más como Él y reflejamos su gloria aún más. Ok, amado hermano. Esto quiere decir que en la medida, así como en este tiempo de adoración de hace un ratito, en la medida que tú te expones a Dios, el Espíritu Santo debe empezar a trabajar dentro de ti. Y te tiene que hacer más y más como Él. Y entonces tú tenés que reflejar su gloria aún más. Ahora la pregunta es esta. ¿Estamos reflejando su gloria? ¿Lo estamos haciendo? No sé, hermano. Creo que hay cosas que debemos empezar a evaluar en nuestro corazón. Y tenemos que empezar a entender. Qué impresionante, ¿verdad? O sea que el propósito es ser como Él. Mire 1 Corintios capítulo 15, verso 49. Así como ahora somos como Adán, el hombre de la tierra, así también un día seremos como Cristo. O sea que, hermano, el llamado de Dios es que yo logre entender estos dos versículos. El deseo en el corazón de Dios es que yo llegue a ser como Cristo. Mire, no tenemos tanto tiempo como para empezarle a dar muchos versículos. Pero le voy a decir por lo menos unas 3 cosas. Y si hay Jonacito o alguien que me ayude ahí con los versículos. O Chepe. Vino Chepe. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante entonces? Llegar a ser como Cristo. Ahora mire, así como hemos incorporado en nosotros la imagen del ser humano terreno, incorporaremos también la del celestial. Mire qué impresionante es esto, pues. O sea, mi propósito es reflejarlo a Él. Ahora, mira, amado hermano, lo difícil aquí
es no perdernos. Eso es lo difícil. Porque hay quienes le dan prioridad a su llamado en lugar de darle prioridad a parecerse a Cristo. O sea, si nosotros lo que tenemos es un terrible problema de orgullo, difícilmente nos estamos pareciendo a Cristo. Si tú lo que estás buscando es únicamente un crecimiento numérico en tu ministerio, no te estás pareciendo a Cristo. Si tú lo que crees es que con el que la gente te rinda cuentas a ti, que entre paréntesis cada quien elige a quién darle cuentas, pero aquel que recibe cuentas de alguien debe saber que tiene una terrible responsabilidad de una vida en sus manos. Y ahí es donde hay que tener cuidado con los absalones. Pero yo tengo que empezar a crecer. ¿Qué significa ser como Cristo? ¿Qué significa que yo entienda que mi propósito es llegar a ser como Él? Que me vean, y como pasaba con los discípulos, que la gente al verlos quería lo que los discípulos tenían, con solo verlos. Hermano, mire, yo he visto mucho. A mí se me sale la carne muchas veces. Yo ya le he dicho, muchas veces le termino hablando mal a mis hijos. Mire cómo dice la pechita, gracias a Eddie. Así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. Ahora, si el Señor viniera ahorita, hoy, ¿qué estatura tendríamos? ¿Qué estatura tendríamos? ¿Qué significa ser como Cristo? Hermano, nosotros tenemos que ir a analizar y escudriñar nuestro corazón, hermano. Si usted pensaba, hoy sí el pastor me va a decir paso 1 para encontrar mi ministerio. No, yo te tengo que decir, el propósito de Dios es que te parezcas a Cristo. Si veo que varios me están ayudando con citas. Yo dije Chepe porque Chepe normalmente me ha estado ayudando, pero ahí me ayudan. Y si tienen diferentes versiones, mucho mejor, así se enriquece el tema. Pero mire qué impresionante es esto. No, yo no voy a ir a leer el versículo. Entonces ayúdenme ustedes ahí. Filipenses capítulo 2, verso 5. Ser como Cristo es pensar como Jesús. Eso es ser como Cristo. Cuando usted lee Filipenses 2:5 se va a dar cuenta que esa es una característica. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Mire qué impresionante. Hay en ustedes este modo de pensar que también hubo en Jesucristo. Y ahí sí empieza a decir que no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó temporalmente de sus privilegios y se humilló. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Hermano, entonces ahora yo pregunto. Por eso es que Dios nos obliga a nosotros ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos le han abierto su corazón a Jesús? Vaya. Mire qué impresionante lo que dice mi hermana Raquel. Tienes que dar. O sea, la obligación nuestra. Mire lo que dice la Kadosh. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con Jesús, digamos. Qué impresionante, hermano.
Y ahora, yo no sé si usted a esas alturas todavía va a empezar a pensar, ay hermano, y si no ejerzo mi llamado, hermano, mejor parecerse a Cristo. ¿Qué dice usted? Qué glorioso es esto, hermano. ¿Verdad? Mejor me parezco a Él. Dejo esa vana manera de vivir. Eso significa ser como Cristo. Pensar como Jesús. Número uno. Número dos. Colosenses 3:15. Sentir como Jesús. O sea, si usted está anotando, anote. Entonces, a veces en lugar de estar pidiendo un montón de cosas terrenales, empecemos a pedir, Señor, yo lo que quiero es pensar como tú. Yo quiero sentir como tú. Oiga, dejen que el espíritu que viene, poneme otra, ahí está. Y la paz que viene de Cristo, Shalom es paz. Ah, ya entendí. Y dejen que la paz que viene de Cristo sea el que haga las decisiones de sus corazones, pues por esto fueron llamados para ser miembros de un solo cuerpo. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Alabarán. Que la paz de Cristo reine en sus vidas. A ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Gracias, mis amados. Aleluya. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Entonces, yo tengo que sentir como Jesús. Debo tener paz. El que no tiene paz se anda escondiendo. El que no tiene paz se anda escondiendo. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Entonces, pensar como Jesús. Sentir como Jesús. O sea, hermano, perdóneme. Nosotros estamos llamados. Si querés verlo así, parte de tu propósito es que otros sean ministrados por la paz que tú reflejas. La torre, ¿verdad que sí tenía la torre Samatbos? Y la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones. Paz divina a la cual fuisteis a sí mismos llamados para formar todos un solo cuerpo y sed agradecidos a Dios por este y otros beneficios. Hermano, entonces perdónenme. ¿Estaremos siendo ejemplo de paz? Baje ahí sus ojitos al verso 17 de Colosenses capítulo 3. Actuar como Jesús. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a gloria suya, dando por medio de él gracias a Dios Padre. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Actuar como Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Mi mente, mi voluntad y mis emociones. Mente, voluntad y emociones. Está en la Biblia. Pensar, sentir y actuar. ¿Quiere que me vaya más allá? O sea, mire hermano, mire pues. La Biblia dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendréis mayor condenación.
Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo en mi ser, cuando yo tengo el privilegio, yo Eric, cuando tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios, estoy obligado a que mi vida cotidiana sea un reflejo de la mente de Cristo, del carácter de Cristo, de la compasión de Cristo, de la conducta de Cristo, de las convicciones de Cristo. Entonces, mi meta de vida debe ser eso. Cualquier otra cosa es secundaria. Aunque no digan amén. Entonces, yo quiero encontrar el propósito. Yo debo empezar a trabajar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Mi meta de vivir es desarrollar convicciones como las de Cristo. Espero que me esté siguiendo, mi amado hermano. Hermano, ¿y por qué no nos da un mensaje así de motivación? Pues un motivacional. Pues sí, lo motivo a parecerse a Cristo. O sea, hermano, perdóneme. Esa debe ser nuestra meta. Exacto como puso Malen ahí. Ese es mi propósito. O sea, yo debiese constantemente buscar ser transformado, ser renovado. Y la palabra, yo la debo asimilar para empezar a ser cambiado. Ahora te pregunto, ¿cómo vas? Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Mire qué impresionante. Pues Cristo nos ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Un solo cuerpo. Entonces, cuidado con los reinitos, ¿va? Un solo cuerpo. ¿Cuántos quieren ser transformados? Así. Hermano, es que eso es bien difícil. Y por eso es que hay mensajes que no son populares, como este. Hoy sí vino bravo el pastor. No, porque no, yo no vine bravo. ¿Cómo nos transforma Dios? Como Cristo. Intenso, dice. ¿Cómo nos transforma Dios como Cristo? ¿Quiere saber? Mire, cuando usted se apuntó a la escuela del Señor, al hueso, ¿no? Cuando usted se anotó, hermano, usted estaba dispuesto a dejar un montón de cosas que tenía usted, ¿o no? O sea, es que, hermano, no estamos para jugar. Si nosotros pensamos, ay, no, hermano, es que yo aquí esperando a ver cómo es la voluntad de Dios, pues yo le voy a resumir: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tiene 3 niveles. A Job le tomó más o menos 40 años entender la voluntad de Dios. A Job.
Pero la voluntad de Dios también tiene que ver con nuestra santificación. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, ¿cómo nos transforma Dios? Porque Dios va a hacer lo que sea necesario para transformarnos a nosotros. Por eso, mire, hermano, los que tenemos el privilegio de predicar, nuestra meta de la predicación es que la gente desarrolle convicciones de Cristo, carácter de Cristo y conducta de Cristo. 3 cosas. No, ahí les voy a enseñar, hermano, cómo profetizar. Mire, pues cuando usted profetice, imposte la voz. No, eso no, eso no. No, hermano, es que yo les voy a dar una palabrita de motivación porque así se me conectan más. Hombre, estás perdiendo el tiempo. Ya veo por qué le caigo mal yo a la gente después. Oiga lo que dice ese verso, Juan 12:26. Si ustedes quieren servirme, tienen que seguirme. Se enchufan más, vamos. Mis siervos estarán donde yo esté y mi Padre honrará al que me sirva. Entonces, seguirlo a él. A ver, ya que me puso ahí Arlín ese texto, ¿para qué pican el hormiguero? Dice la Biblia, ahí dice, tienen que seguirme. Estarán donde yo esté. Ahora mire, dice la Biblia, andarán 2 el mismo camino, sin antes estar de acuerdo. Si pica, aguántese. Sí, cabal. O sea, perdónenme, cambiar la mente. Hay que cambiar la mente. Sigamos aquí. Ya le dije cómo nos transforma Dios, ¿verdad? Es que lo que le quería preguntar es, ¿cuántos estarían dispuestos hoy a decirle a Dios, Dios, inicia tu proceso de transformación conmigo? Ahí está, ¿ve? El que me sirve, sígame, que donde yo estoy, ahí estará también el que me sirve. Ya, mi hermano, por eso yo quiero servir a Dios, sí, pero primero parezcase a Él. No que yo ya lo haya alcanzado, ¿verdad, hermano? Olvídese. Si el más indigno y el menos merecedor de estarle compartiendo la palabra aquí soy yo. Algunos de ustedes tienen mayor nivel de santidad que yo y ustedes debiesen estar predicando. Yo lo hago con temor. Créame que con temor. ¿Cuántos quisieran que el Señor inicie el proceso de transformación? No, hermano, eso es algo que hay que analizar. A mí no me presione. Porque decisiones a la ligera, hermano, después... Mire, Jonasito dice que sí quiere. Entonces, Malen, dígale a Jonasito, entonces aguantate, dígale. No, porque van a venir los procesos de transformación, pero valen la pena, hermano. Valen la pena, porque vas a empezar a reflejar más a Cristo. O sea, que seamos cambiados a su imagen. Ser humildes. No, hermano, es que a mí si no me buscan, entonces si no me buscan, porque yo tengo que ser buscado. Tranquilo, Dios, si la Biblia dice, me encontrarán al buscarme, pero eso lo dice Dios. Creo que no estoy preparado, dice Jonasito. Bien, hombre, ahí va a ser que sí. Primer punto. ¿Cómo Dios nos transforma a la imagen de Cristo? Son 2 maneras. Poquitas. 2 maneras. Número 1. Por medio de las circunstancias. Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman,
los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Pues, circunstancia que vivo, su propósito es que me transforme más como el Hijo. Eso ya lo explicamos en otra enseñanza. Dios usa cada circunstancia para hacerme más y más semejante a Jesús. Jesús fue desechado entre los hombres, te van a desechar a ti. Te van a desechar. Si lo desecharon a él, hermano, te van a desechar a ti. De plano lo van a hacer. Dios va a usar cada circunstancia, cada prueba de tu fe, cada prueba, cada sufrimiento va a provocar carácter. Cada sufrimiento refina tu fe, como ponía hoy un hermano en su estado de ahí de sus redes sociales. Si él tiene el control, ¿cuál es el nervio? Eso lo estoy parafraseando, ¿verdad? Dios te va a hacer semejante a Cristo a través de las circunstancias. ¿Se recuerda cuáles fueron los 3 puntos importantes que le dije al principio? Que debíamos tener grabados en el corazón para cualquier proceso. ¿Cuáles eran, hermano? ¿Se recuerda? Le dije 3 cosas importantes. La autoridad de la palabra, la verdad de la palabra y la relevancia de la palabra. 3 cosas. Claro, pensar, sentir y actuar es cómo me debo parecer a Cristo. Pero yo tengo que entender autoridad de la palabra de Dios, relevancia de la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Eso es todo lo que yo necesito entender. Entonces, en medio de cada proceso que yo estoy viviendo, en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, ahí está. Gracias. Entonces yo tengo que entender que Dios, luego de meterme a través de circunstancias, su propósito de cada circunstancia va a hacer que yo aplique la palabra de Dios a mi vida. Entonces, por eso yo les he dicho a ustedes son responsables de la palabra que están recibiendo aquí. Porque hay que vivir la palabra. ¿Me están siguiendo todavía, mis amados hermanos? Entonces, Dios me transforma a mí a su imagen a través de las circunstancias. Y me transforma a mí a su imagen a través de la aplicación de su palabra a mi vida. Mire la oración del apóstol Pablo. Oiga, Hechos 20:32. Si me ayuda alguien ahí. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oiga, palabra que puede edificarlos y darles una herencia entre aquellos que son santificados. Wow. Entonces, Pablo los encomienda a la palabra de su gracia para que sean edificados. Esto es lo que yo oro constantemente por ustedes, los que me reconocen como pastor. Que la palabra de su gracia los edifique. Mire, qué tremendo usted. Ahora, por último, os encomiendo a Dios y a la palabra o promesa de su gracia, a aquel que puede acabar el edificio de vuestra salud y haceros participar de su herencia. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Por eso es que necesitamos vivir la palabra. La aplicación de su palabra
nos hace semejantes a Cristo. Y la razón por la cual Dios provoca circunstancias en mi vida es para que esas circunstancias me den la oportunidad de aplicar su palabra. Por eso dice la Biblia que un día cuando miremos a Cristo directamente, vamos a ser cambiados instantáneamente para ser completamente como es Él. Hermano, ¿y eso usted por qué lo dice? Porque primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, sabemos que cuando Cristo regrese, seremos como Él, porque lo veremos a como Él en realidad es. Qué glorioso es este evangelio, hermano. Este es el evangelio que yo quiero vivir. Este es el que me transforme, el que me cambie, el que me quite toda esa amargura que yo ando cargando. Solo yo ando cargando amargura, hermano, ustedes no. Diga conmigo, yo no, diga, solo el pastor. Estos han sido meses terribles en los que el Señor ha probado mi fe, ha probado mi paciencia, pero sobre todo, ha probado mi capacidad de perdonar. La palabra aplicada me va a cambiar. Hoy no lo vemos cara a cara. Ninguno lo ve cara a cara. Entonces Dios viene y nos dice lo que Él está haciendo ahora. ¿Aún está aquí conmigo, mi amado hermano? Ya voy a terminar. No se preocupe porque el tiempo es corto. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, perse. O sea, sin hipocresía. Rostro descubierto, sin hipocresía. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Contemplando como en un espejo. Entonces la palabra es el espejo. La palabra. Por eso las predicaciones no deben ser motivacionales, deben ser de la palabra. Te deben equipar, te deben enseñar, te deben levantar, te deben restaurar, te deben transformar. Eso debe ser la enseñanza, la predicación. Entonces, ¿cuántos han sentido esta semana mera intensa así con la palabra? Yo la he sentido. O sea, yo de repente me tengo que ir a decirle a Dios, Dios, ese mensaje, como me decía alguien ayer, a saber si lo podemos vivir. Como dijo alguien el miércoles, mejor oremos, dijo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa, hermano. Bueno, ahorita vamos a ver cuántos quieren mejor dejar de oír esto, pero oiga, no le voy a decir en dónde está hasta después. Oiga esto. El que escucha la palabra, pero no hace lo que dice, es como un hombre que ve su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo se miraba. Pero el hombre que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y continúa haciendo esto, muy bien, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será bendecido en lo que hace. Qué impresionante, ¿verdad?
Santiago 1:23. Muy bien, mis amados, muy bien. Ya podemos jugar esgrima. Pero si usted tiene su Biblia ahí, subraye esto. El que escucha la palabra pero no hace lo que dice. Buscando perlas, ese se llama, vamos. Es como un hombre que ve su rostro en un espejo. Hermana Patti, buenas tardes, bienvenida. Pero dice, el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y continúa haciendo esto, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, será bendecido en lo que hace. Este versículo es uno de los más importantes para entender nuestro propósito en la tierra. Pero fíjese en tres cosas. El hombre que hace tres cosas va a ser bendecido. Espero que esté subrayando su Biblia, hermano. Hay que hacer tres cosas. Fijarse atentamente, no olvidarlo y hacerlo. Yo no concibo un cristiano que no lea su Biblia, que solo la lea cuando hay predicación, o que llegue a la predicación sin Biblia. O que llegue a la predicación comiendo. Cuando hacemos que nuestro corazón mire, recuerde y practique la palabra, somos cambiados. Porque ese es el poder de la palabra de Dios.